Ahora viene la pregunta al Contralor. Escuchemos. Ahí le está, a ver. De lavado de dinero también en el caso de Mario Abdo Benítez. No solicitamos, pero deberían hacerlo. La DENIT debería abrir una fiscalización de oficio, como lo hace en absolutamente todos los casos que tengan irregularidades similares a esta. Nosotros, y es importante aclarar, no concluimos absolutamente nada. Lo que pasa es que nos topamos con el límite de nuestro mandato legal. Nosotros no podemos evaluar si hay lavado de dinero. La empresa, por ejemplo, dicen el informe de la DENIT que vendía un asfalto más caro que el promedio del mercado, ¿verdad? No es nuestra función evaluar si es que eso está bien, está mal, si eso esconde una conducta ilícita detrás. El informe de la DENIT dice que dentro de la reserva operativa que hicieron estas empresas, que es una conducta absolutamente legal, que no fue observado por nosotros ni por nadie, porque es una conducta establecida en la ley. O sea, esa no es una observación. Pero dentro de esa reserva, que son más o menos 50 millones de dólares, un gran porcentaje son cuentas a cobrar, es decir, personas que le deben a esas empresas, ¿verdad? Según la DENIT, algunas de esas personas declararon que no le deben. Esas pequeñas observaciones ameritan una profundización, pero no es trabajo de la Contraloría. Por eso es que nos sentimos obligados nosotros de desprendernos de esto, sin decir que hubo o no enriquecimiento indebido. Lo que pasa es que la ley, y acá nomás es importante aclarar, porque no es la primera vez que nosotros resolvemos un caso como este. Cuando nosotros encontramos que hay irregularidades, el mandato legal es que enviemos al Ministerio Público. Es nuestra obligación, porque si no somos personalmente responsables por las cosas que nos remitimos. Voy a contar un ejemplo. El caso de la Municipalidad de Asunción, que fue celebrado por la ciudadanía, por los medios de prensa. Ese informe remitido al Ministerio Público es un dictamen documental, no es una auditoría financiera. La auditoría financiera nos lleva a nosotros un año realizar. A nosotros nos metieron una denuncia, la diputada Rocío Vallejo denunció de que existían irregularidades en el manejo del dinero de la emisión de bonos. Nosotros encontramos que se había ejecutado bonos que son por ley, por mandato legal, para obras de infraestructura, para gastos corrientes, admitidos por la propia Junta y por el propio titular de la municipalidad. En un caso anterior, que es el caso del intendente Mario Ferreiro, tras una auditoría financiera, esa conducta había sido denunciada por la Contraloría. Entonces, tenemos la obligación de remitir al Ministerio Público. Pero ¿no tiene ninguna sospecha particular de la comisión de algún delito en específico de Mario Abdo Benítez? Ustedes envían esto con todas las incongruencias que encontraron y es el Ministerio Público y se debe... No, y los organismos de control que se encargan de fiscalizar estos extremos, que no es la Contraloría. Sería muy irresponsable de mi parte decir, sí, yo tengo una sospecha de que existe esta conducta que está diciendo. Pero quiero... que ese monto de 45 millones fue derivado a las reservas operativas contra los... Es que enviar a la reserva operativa no es un delito, no es ilegal, es una conducta que hace todo el mundo. ¿De qué manera se ¿Verdad? sabe que No, lo que sería una irresponsabilidad, no, son los informes que se remiten a la Contraloría. Así como sería irresponsable que yo diga que existe la comisión de un hecho punible, también sería irresponsable que yo cierre el procedimiento diciendo que no existe enriquecimiento indebido, teniendo toda esta información a la vista. O sea, no puedo actuar ni de una manera ni de otra. No puedo decir, no, el crecimiento patrimonial del expresidente es razonable, habiendo una facturación de más de 100 millones de dólares en el ejercicio que él fue presidente en una empresa que él tiene el 90% de las acciones. No puedo yo decir una cosa, pero tampoco puedo decir la otra. Por eso es que... No, porque el informe del titular de la DENIT decía que para que ellos puedan profundizar estos hechos que están, vamos a decir, entre comillas, en sospecha, requerían el apoyo del Ministerio Público y de CEPRELAP.
fue el titular de la DENIT quien dijo eso en su informe. Entonces, claro, si alguien me dice a mí, acá yo necesito el acompañamiento de una investigación penal para poder comprobar este hecho, no tenemos alternativa más que remitir. Porque, y reitero en el caso de la fiscalización de la DENIT, yo creo, y esta ha sido una opinión muy personal, que ellos deben abrir de oficio una fiscalización. ¿Por qué van a esperar a que alguien les pida? ¿Acaso la DENIT no abre de oficio fiscalizaciones todos los días? ¿No hacía falta que se remita entonces primero a fiscalía? No. Para mí, desde el momento en que a mí me ponen un documento oficial donde me dicen que existen irregularidades, la ley me obliga a enviar al Ministerio Público. Así hicimos en absolutamente todos los casos anteriores que tuvimos a la vista. Por eso, sería una conducta de complicidad de mi parte no enviar a la Fiscalía, cuando alguien me dice existe una irregularidad en este caso. Lo que podemos encontrar es cómo demostrar esas utilidades que ellos reportaron, porque eso está explicado como cuentas a cobrar y encontraron que había gente que no le debía a estas empresas. Nosotros no, es la DENIT la que dice que existe una diferencia entre lo que ellos declaran que le deben y lo que las empresas declararon que le deben. ¿Por qué cree que la DENIT no hace su trabajo? No sé, Francisca, no debería de preguntarle a Oscar Uruguay. La rentabilidad de estas empresas está por encima de lo que indican los manuales de lavado de dinero, aproximadamente 30% que se tiene que tener como signo de alerta. No, lo que es algo que no podríamos decir que no podemos señalar como un delito esto, porque no es, en principio, ¿verdad? Pero sí, claramente, esta empresa, fuera de la presidencia de Mario Abdo Benítez, no facturaba ni el 10% de lo que facturó durante su presidencia. Eso es un hecho que claramente no puede separarse, ¿verdad? Vamos a suponer que, porque acá muchas veces las observaciones tienen que ver con la persona y no con el hecho en sí. Bueno, o sea, nosotros denunciamos el mismo hecho, independientemente de quién sea la persona. Y imagínense que hoy el titular nos elegía un nombre, Francisca, de una persona de la administración pública, el que vos quieras. ¿Anterior? No, actual, digamos a un nombre. No sé, Bachi Núñez. Bachi Núñez es nombrado ministro de Salud, porque él es neurocirujano, ¿verdad? Es nombrado ministro de Salud. Y él tiene una empresa que provee insumos médicos. Y su empresa normalmente factura 1.800 millones de guaraníes por año. Y luego él, siendo ministro de Salud, su empresa, que está dentro del rubro, factura 180.000 millones de guaraníes por año, ¿verdad? Es claramente una situación excepcional, ¿verdad? Y solamente ese incremento tuvo que ver cuando esa persona estaba en ese cargo, ¿verdad? Pero no es ilegal. No, todo lo contrario. Si a mí me señalan que existe una irregularidad, sería absolutamente irresponsable de mi parte decir que no lo hay. O sea, si a mí me dicen oficialmente aquí existe una irregularidad, ¿cómo puedo yo cerrar el procedimiento? En el caso que estamos hablando, imagínense que exista una irregularidad declarada de forma oficial por un organismo de control del Estado, que en este caso es la DENIT. Y yo, a pesar de esa observación, cierro el procedimiento diciendo que no existe ninguna irregularidad. ¿Quién va a ser aquí el cómplice si yo hago eso? Siendo que la ley me obliga a remitir. Esto no es algo que nos complace a nosotros. Es una obligación constitucional y legal que tenemos. La verdad que yo no conozco los detalles, pero a primera vista te digo que está muy por encima del 30%. ¿Ustedes revisaron si, por ejemplo, el gobierno de otros presidentes, el crecimiento de facturación de las empresas vinculadas a los presidentes también subió de forma tan importante como la de Mariano Benítez? Sí. El problema es que en el caso del expresidente, por ejemplo, Horacio Cartes, su crecimiento patrimonial fue declarado. Él tuvo un crecimiento patrimonial, no me acuerdo, de 70 millones de dólares. Su crecimiento fue declarado. En el caso de Mario Abdo Benítez, él no declaró ese crecimiento. ¿Por qué? Porque él no retiró las utilidades de la ganancia de su empresa.
mandó a reserva operativa. Entonces, en realidad, el hoy anterior presidente no tuvo un crecimiento patrimonial. Si ven su declaración jurada, ¿cuánto que creció? No sé, 4.000 millones de guaraníes. No es una irregularidad. Pero no podemos nosotros cerrar el procedimiento diciendo no hay enriquecimiento cuando tenemos un informe de la dirección de la DENIT diciendo hay observaciones. No podemos decir eso, Francisca. Pero ¿cómo nosotros vamos a cerrar el procedimiento teniendo un informe de un organismo de control diciendo que hay irregularidades y que... No, este caso, si la DENIT habla de una fiscalización y no existe una irregularidad, va a salir que el expresidente no tuvo un enriquecimiento indebido. Y ya está. Pero lo que no podemos nosotros cerrar es sin que se haga ese trabajo previamente. Pero para eso acaso no tiene que existir documentos, porque cualquier empresario puede decir derivo a reservas operativas y punto. Vamos, te voy a volver a decir esto que es importante, porque yo escucho mucho que dicen que la Contraloría observó el envío a reserva operativa como una ilegalidad. Eso no es así. Que una empresa, una sociedad manda reserva operativa es una actividad regulada por ley, no es ilegal, no es irregular. Para preguntar entonces en concreto, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Cuándo fueron los indicios? Y por eso dijeron, esto tenemos que remitir a Fiscalía, para precisar y reiterar que... Nosotros solamente, el único informe que a mi criterio contiene observaciones e irregularidades es el informe que fue enviado por la DENIT, en el cual dicen que amerita una profundización por parte del Ministerio Público. Y por ese motivo nosotros nos vimos obligados o nos vimos en la obligación de enviar al Ministerio Público. Porque el informe de la DENIT decía exactamente eso. Y las observaciones son varias, que hay que ver en el informe de la DENIT. Estas observaciones no son de la Contraloría. No es que la Contraloría llegó a ese extremo o a esa conclusión. Pero fue por eso que Fue por el informe de la DENIT que dice que existen irregularidades. La ley dice, cuando la Contraloría recibe un informe donde constata la posible existencia de irregularidades, tiene la obligación de enviar al Ministerio Público. ¿Cuáles son las irregularidades que citó la DENIT en este informe remitido a la Contraloría con relación a Marta Rodríguez? Y la verdad que tendríamos de leer todas las irregularidades. Yo me acuerdo de dos, así puntualmente, que tenían que ver con el precio de venta y con el que no coincidían los acreedores que decía tener la empresa con la declaración de dichos acreedores. Es decir, la empresa decía dentro de esta reserva operativa no me acuerdo el monto, pero era más o menos 50 millones de dólares, 180.000 millones de guaraníes me deben. Y según la DENIT, reitero, algunas de esas empresas en sus propias declaraciones no dejaban la constancia de esos créditos. Entonces ese cruzamiento se tiene que resolver tras una fiscalización. Y reitero, es importante esto. Nosotros no concluimos. El trabajo de la Contraloría se tuvo que detener, tuvo que parar porque vino este informe diciendo que había una irregularidad. Y esa conducta nosotros no podemos investigar, no es nuestra función, es la función de otros organismos de control. Tenemos conocimiento de una irregularidad, nosotros ya no podemos seguir, sino enviar al Ministerio Público. O sea, y vuelvo a dar el caso, por ejemplo, de la Municipalidad de Asunción. El intendente puede decir que a mí no me hicieron una auditoría financiera, ¿por qué lo enviaron al Ministerio Público? Nosotros nos enviamos el formulario de reporte de indicio de hechos punibles, que es el procedimiento habitual. Tras una auditoría se llena un formulario de reporte de indicio de hechos punibles. Eso a nosotros nos va a llevar, no sé, por lo menos un año, ¿verdad? Y a nuestro criterio, la utilización de bonos para pagar salario es una ilegalidad. Y esta ilegalidad esconde o puede esconder una conducta fraudulenta. Por eso nos sentimos la obligación de enviar. Pero también él podría decir, no, pero ¿por qué no agotaste más bien todo? ¿Por qué no me hiciste una auditoría financiera? Tomaste tu tiempo, ¿verdad? Y no, porque nosotros, y es una decisión, digamos que es institucional, cuando tenemos, ya se nos señala la comisión de una irregularidad que requiere una profundización, nosotros
yo creo que es nuestra obligación remitir a las instancias de la Fiscalía. Que las empresas vinculadas al expresidente de la República hayan empezado a facturar de forma bastante importante durante su gestión, no significa tampoco una irregularidad, porque de hecho no hay una ley que les prohíba a los mandatarios hacer eso, y ya ocurrió en otros periodos también. No. En cualquier otro país del mundo sería una conducta inmoral gravísima. O sea, si estuviésemos nosotros en Japón, yo creo que el expresidente se haría el harakiri si es que llega a tener ese crecimiento. No estamos en Japón, Paraguay, ¿verdad? Y acá nos rigen nuestras propias leyes. Entonces, aquí yo creo que esa no es una conducta ilegal, porque la empresa no le vende al Estado, le vende a empresas que vendan al Estado. Claro, es un rubro que solamente empresas vinculadas al Estado pueden comprar, no es un rubro que está fuera de eso. Pero esa no es una observación nuestra. Nosotros no observamos ese extremo. Nosotros decimos simplemente que el informe que nos remitiera la DENIT señala que hay irregularidades que requieren de profundización, y eso fue lo que hicimos, simplemente reenviar ese mismo informe al Ministerio Público. Lo más claro que nos queda es, nosotros estábamos investigando la declaración jurada de bienes de Mario Abdo Benítez, no habíamos encontrado datos demasiado llamativos, pero llega el reporte de la DENIT, que entiendo yo, de acuerdo a los fundamentos que leí, aparentemente lo envían. Óscar Orué envía el 18 de julio y ahí saltan cosas que la Contraloría dice, acá nosotros no podemos investigar. Entonces le avisamos a la Fiscalía para que ellos intervengan. ¿Y qué es lo que dice también el Contralor? Que acá debería ser la DENIT la que haga la fiscalización, y que es lo que nos están aportando abogados tributaristas y contadores. Atiendan lo que nos dice. La DENIT no puede decir que existe irregularidad y no fiscalizar, porque justamente si presumen una irregularidad tributaria, deben entrar inmediatamente a fiscalizar. Y después de fiscalizar la DENIT, con el informe van ellos y reportan a la Fiscalía General del Estado. O sea, todos los ojos están mirando a la DENIT en este momento. La Contraloría dice, la DENIT es la que envía este reporte, y por cierto, la DENIT es la que debía haber fiscalizado, y tienen que fiscalizar y encontrar lo que sea que hubo de irregular, de sospecha de ilegitimidad, de ilegalidad, y avisarle a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque, como están diciendo acá todos, si es que encontraron alguna irregularidad, debían haber abierto una fiscalización. Y lo que acá no sabemos es, 1, ¿abrieron fiscalización a la empresa? 2, si uno de los accionistas nos dijo que les hicieron una auditoría y lo único que encontraron fue el desfasaje de 100 millones de guaraníes, ¿cómo es que ahora, casi un año después, están encontrando hechos que hablarían de probable enriquecimiento indebido y probable evasión impositiva? ¿Cómo es que no fiscalizaron ya antes? ¿Por qué no fiscalizaron y le avisaron a la Contraloría solamente los datos que la Contraloría le pasó? Datos que nos encantaría preguntarle a Óscar Orué, pero Óscar Orué, el día que salía este informe, se subió a un avión y muy convenientemente se fue de vacaciones.